una fracción en la recta numérica. Y lo primero pues es dibujar la recta numérica. Aquí dibujé 3 rectas porque vamos a ubicar los números 2 tercios. Aquí vamos a representar 2 tercios o a ubicar ese número en esta recta. Aquí vamos a ubicar 13 tercios y aquí vamos a ubicar el número 2 quintos. Como ya hablamos de esto en un video anterior de qué es una fracción o cómo se grafica, pues vamos a recordar que el número de abajo, o sea, el denominador, es el número de partes iguales en que se divide la unidad o el conjunto. Y el número de arriba, o sea, el numerador, es el número de partes que se toman. Entonces, esta palabra igual la escribí más grande que todas porque eso es lo que tenemos que tener claro. La unidad se debe dividir en partes iguales. Entonces, siempre primero miramos el denominador. En este caso, el denominador es 3. ¿Qué quiere decir? Que cada unidad de estas la tenemos que dividir en 3 partes iguales. Entonces voy a dividir la primera unidad, que es desde el 0 hasta el 1, la voy a dividir en 3 partes iguales. Esto generalmente se hace con rayitas. Aquí la primera unidad, que es esta, nos quedó dividida en 1, 2 y 3 partes iguales. Eso mismo voy a hacer con las otras. Ya vamos a ver que no había necesidad, pero voy a hacer lo mismo con las otras. Esta sería mi segunda unidad, también la voy a dividir en 3 partes iguales y lo mismo voy a hacer con la tercera unidad, con la cuarta unidad y bueno, la quinta ya no la voy a dividir. Entonces, el número 3 es el número de partes iguales en que se divide la unidad, entonces cada unidad la dividimos en 3. Ahora, el número de arriba es el número de partes que se toman, o sea, tomamos 2 de esas partes. Borro esto y siempre se empieza a contar desde el número 0, pero el número 0 se cuenta como 0. Entonces 0, una parte y 2 partes. Como aquí llegamos a que estas son las 2 partes, quiere decir que aquí está ubicado el número 2 tercios. ¿Por qué? Porque seleccionamos 2 de las 3 en las que habíamos dividido la unidad. Vamos a ver esto mismo con este ejemplo. Aquí también se tiene que dividir la unidad en 3 partes iguales. Voy a dividirlo aquí de rapidez. 3 partes, 3 partes, 3 partes y así hacemos lo mismo con todas las unidades. Pero en este caso ya no tenemos que seleccionar poquitas como aquí. Aquí tenemos que seleccionar de las partes, tenemos que seleccionar 13 de esas partes. Nuevamente empezamos a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Hasta ahí me dieron las 13 partes, que quiere decir que aquí está ubicado el número 13 tercios. Aquí, si ustedes observan, ya la unidad no hay que dividirla en 3 partes iguales, o sea, ya no vamos a hacer la división aquí. Tenemos que dividirla en 2 partes iguales, entonces tratamos de hacerlo pues lo mejor posible. Entonces aquí esta unidad, que es la primera, esta unidad la dividimos en 2 partes iguales, que más o menos me da aquí. Entonces una parte y 2 partes. Lo mismo voy a hacer con las siguientes unidades. Esta, que es la segunda unidad, la divido también en 2 partes iguales, 1 y 2. La siguiente unidad también la divido en 2 partes iguales. Y así hago con todas. Bueno, aquí no lo voy a hacer. Una vez que ya dividimos en 2 partes iguales, ahora borro aquí otra vez y seleccionamos 5 de esas partes. Empezamos a contar desde el 0. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Obviamente estas montañitas que yo estoy haciendo no hay necesidad de hacerlas. Es simplemente por la explicación. Y entonces aquí donde terminamos el 5 está ubicado el número 5 medios. Que si nosotros quisiéramos verificar, al hacer la división 5 dividido en 2 da 2,5, o sea un poquito más adelante de 2. 13 dividido en 3 da 4,3, que es un poquito más adelante del 4. Y así podemos hacer con el número 2 tercios. Pero para los que ya están